Mis estimados amigos, con todo el cariño y el respeto que se merecen todos ustedes, en esta conferencia que se llama El Estudio Psíquico del Hombre, tratando de hacer sencilla el trabajo psicológico en el despertar de la conciencia, quiero que comprendan que cada uno de nosotros debe entender que tenemos un cuerpo físico, orgánico y químico, que tenemos este cuerpo de tejidos, de órganos, de células, 5 centros muy importantes: el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. Más tenemos las puertas a este mundo, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Más es importante entender que tenemos 3 energías muy importantes en nosotros. ¿Cuáles son? Conciencia, ego y personalidad. En esto quiero recalcarles y hacerles comprender que nuestro objetivo, ¿sí?, es la conciencia. Y entender qué es la conciencia y valorizar, porque es lo que tenemos que hacer crecer en nosotros. Hoy en día muchas cosas están tergiversadas y quiero decirles que la conciencia es algo hermosísimo en nosotros, que si el ser humano tendría el 100% de la conciencia despierta, la vida de este mundo sería diferente. La vida de este mundo sería en armonía, en inteligencia. Estaríamos conquistando, ¿sí?, el infinito, la galaxia. Tendríamos una matemática tridimensional, cuántica, quinta, sexta y séptima. Tendríamos una alta tecnología, como otros seres en el mundo existen en la creación, que hoy disfrutan de esa tecnología. Entonces, es importante comprender que la conciencia es Dios en nosotros, es la inteligencia, que la conciencia son, para que entiendan perfectamente, virtudes, energías perfectas en nosotros, que en algún momento, cuando las sacamos, vivimos plenamente en este mundo. Estoy hablando de la paciencia, estoy hablando de la tenacidad, de la perseverancia, de la comprensión, de la sencillez, del altruismo, del amor. Estoy hablando de la verdad. Estoy hablando de facultades y poderes, que son la polividencia, la clarividencia, la intuición, la imaginación, la inspiración, la telepatía, la capacidad de manejar a la naturaleza, del fuego, de la tierra, del aire, del agua y del éter. Estoy hablando de la capacidad de manejar a los elementales de la naturaleza. Entonces, si la conciencia es eso, ¿qué estamos esperando para hacerla crecer? Pero deben entender que hoy en día, lamentablemente, con la educación ya no se hace crecer la conciencia, sino solo se disfruta del mundo intelectual creado por otros hombres que un día, ¿sí?, ¿qué les puedo decir?, vivieron con la conciencia y la naturaleza, se integraron y sacaron esa sabiduría. Pero hoy en día el ser humano ya no está creciendo. Lamentablemente está repitiendo
lo que otros han hecho. Porque la única forma de crecer en la ciencia, el arte, la filosofía y la religión es con la conciencia, con la intuición, con la imaginación, con la inspiración, con las virtudes de amor a la naturaleza, de amor a la humanidad, de dar algo a esta sociedad. Así pues, más deben comprender que lo que le ofusca la conciencia, lo que hace que no desarrolle hoy en día, es el yo psicológico. Otro conjunto de energías que viven en nosotros. Estoy hablando del odio, el miedo, del estrés, del resentimiento, de la lujuria, de la vanidad, de la codicia, de la flojera, de la mala voluntad, del estrés, y que día a día hoy se están creando nuevas enfermedades, que hoy la psicología pues es muy erudita para ponerle, ¿sí?, un nombre, ¿sí? Pero sin embargo quiero que comprendan que el ser humano, cuando nace, la divinidad, la ley, hace que nazca con un 3% de conciencia despierta. Esos 3% de conciencia despierta, ustedes pueden ver en un niño recién nacido, en los primeros años de lo que es la infancia, ¿sí? Los niños son clarividentes. Los niños disfrutan de la paz, de la alegría, de la libertad. Son sencillos, mucha intuición, mucha imaginación y mucha inspiración. Pero lamentablemente esta sociedad manejada hoy en día por el yo psicológico, y lo único que se busca en el mundo de la vanidad es niveles sociales. No interesa ser quien eres tú, lo importante es tener la conciencia despierta. Y hoy en día ni las escuelas, ni los colegios, ni las universidades se dedican a desarrollar la conciencia. Pero hay que entender que hace miles de años las universidades no eran como las que tenemos hoy en día. Las universidades de antes, podríamos nombrarlas, a lo que es Tenochtitlán, allá en México, Egipto, el Alto Egipto, en Grecia, la escuela de Platón, el mundo de Tiwanaku, o el Cusco, los incas, la isla del sol, de la luna, creadores de sacerdotes y sacerdotisas. Antes sí teníamos una educación donde se desarrollaba el cuerpo, el alma y el espíritu. La conciencia estaba en un 100%. Sí hay que entender que en la creación siempre debe, y es parte de la creación, existir el yo psicológico. ¿Por qué? Porque el ser humano debe renacer con el esfuerzo, con la revolución, ¿sí?, y salir del yo psicológico como una ave fénix. Y cada vez que uno sale de un error, nace con mayor esplendor, resurge con mayor sabiduría, con mayor inteligencia. Así que no hay por qué amargarse, sino es una tontera estar tirado. Lo importante es volverse a levantar. Y hoy en día, en una época que es final, que es un invierno, ¿sí?, de lo que es esta raza, nosotros debemos aprovechar a lo máximo a despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que existirá una nueva raza,
Y esa nueva raza estará con gente despierta. No habrá el yo psicológico. Para eso, ¿sí?, existen grandes seres despiertos que están recogiendo semillas para esa nueva raza. Y las semillas tienen que ser fértiles. Y ese tipo de semillas se dice que tiene que tener un 30% de conciencia despierta. Así que si nosotros nacemos con un 3% de conciencia y la sociedad nos ha cerrado a un 2, a un 1% con su educación, entonces es importante volver a buscar el conocimiento eterno de la revolución de la conciencia, que es la cruz de Inri, de manejo del fuego, y empezar a transformarse. Para eso es importante entender que dentro de todo ser humano existe el yo psicológico, que existe el odio en nosotros, que existe la vanidad, la lujuria, la impaciencia, la intolerancia, el estrés, el resentimiento, y cada día nuevas enfermedades, sí, que están naciendo, sí, por el mismo fuego, sí, que está creando a nivel del yo psicológico. Pero sabiendo manejar el fuego hacia el ser, nosotros nos podemos transformar. Para esto hay que entender que el ego es una energía que tiene ciertas características, ¿sí? Es una energía que se agrega a nosotros, que día a día va naciendo. Ese tipo de energías, ¿sí?, que hoy en día le decimos yo superior y yo inferior, y que hoy en día los yoes superiores están avalados por la sociedad y los yoes inferiores, ¿sí?, ¿qué se puede decir? Son aplastados. ¿Cuáles son los yoes superiores? Los yoes que gastan más energía, los yoes prepotentes, los yoes abusadores, astutos, en la lujuria, en la ira, en la vanidad, en el orgullo, en la intolerancia. Los yoes inferiores son los mismos yoes, pero pisados, con miedo, yoes de ignorancia, yoes creados con conceptos de la sociedad, de pobres, de apellidos que no han surgido en la sociedad, o decir que son negros, o ese tipo de tonteras que día a día el yo psicológico va creando, ¿sí? Cada vez, ¿sí?, cambia su forma de poder condicionar a la persona. El ser humano en la ignorancia es aplastado. Por eso es importante en la vida tener sabiduría. Y la sabiduría hoy en día la tiene el conocimiento de la gnosis eterna. Así, comprendiendo que nosotros tenemos el yo psicológico y estudiándolo, ¿sí?, al yo psicológico, nosotros podemos salir, ¿sí?, de la manipulación del ego en nosotros. Hay que entender que él se agrega con las impresiones del yo psicológico, impresiones de los yoes que actúan nuestros padres, nuestros amigos, la sociedad misma, y nosotros recibimos esas impresiones, y como nosotros no estamos trabajándonos la conciencia, hacemos que esas impresiones del yo psicológico nazcan en nosotros, se agreguen a nosotros. Un ejemplo: tú eres niño, tu padre viene con la ira y te grita. Esa ira del papá
con la ira que tú tienes, porque tenemos y nacemos un 97 de egos de vidas anteriores, ¿sí? Entonces nuestro ego débil con el ego fuerte del papá se crea un nuevo yo, ira, podríamos decir ira papá, que a la larga y con el tiempo esa ira se fortalece y se mezcla con el odio, el resentimiento, y puede haber efectos, ¿sí?, muy terribles cuando se engorda mucho a los yoes psicológicos, ¿sí? Hoy se ve en lo que es una ley de la evolución y la involución. El papá está en la evolución, el hijo está evolucionando, pero un momento es que el papá va a entrar a la involución y el hijo va a estar muy evolucionado, pero lleno de odio. Y se ha visto casos que hay hijos que lastiman a sus padres. Entonces, el ego es una energía terrible, ¿sí?, destructiva, creadora de dolor. Así nosotros, día a día, sin transformar las impresiones de los yoes psicológicos, nos vamos agregando yoes de ira del papá, que se llama yo papá, agregados de la ira de la mamá, de los amigos, de los profesores, de los catedráticos, de cualquier persona que nos trate mal en la calle. Así vamos creando iras, o tal vez vanidades con las impresiones que los mismos padres de la sociedad te dan y hace que nazcas dentro de ti ese tipo de yoes, de vanidades, de orgullos, de miedos, de resentimientos, de la intolerancia, y así vamos agregándonos más y más. Y en lo que vamos agregando nosotros, de hermosos que éramos, ¿sí?, por el 3% de conciencia, y más por la juventud del cuerpo que recién está creciendo, de mayores, con el yo psicológico, el ser humano se antropomorfiza, ¿sí?, de una cosa ya horrible. Y además, sabiendo que el yo psicológico son energías torpes y violentas, ese mismo yo psicológico a la larga, patológicamente, crea lo que son las diferentes enfermedades que hoy en día tenemos. Si tendríamos un 100% de conciencia, no tendríamos enfermedades, seríamos hombres sanos. El defecto es la enfermedad. La misma energía del defecto es pesada, densa, manipuladora, condicionadora. Uno puede sentir a otras personas que se acercan, tal vez mayores, ¿sí?, llenos de yoes, que cuando se acercan se siente la energía pesada, torpe y violenta. Así somos nosotros. Pero la naturaleza de la conciencia es una energía sutil, libre. Nosotros podemos percibir a la conciencia, ¿sí?, en lugares hermosos, como el campo. Ahí se puede ver el agua, el ejemplo, que es la misma conciencia. Ella no dice, aquí no entro, aquí no subo, aquí no bajo. Ella es libre. El fuego de la misma naturaleza es la conciencia perfecta, pero un fuego en armonía, creando, ¿sí?, una tierra firme, un aire, ¿sí?, del movimiento libre, un éter perfecto que día a día está formando la naturaleza en plantas, en animales, ¿sí?, el cosmos mismo, ¿sí? Esa es la conciencia. La energía del yo psicológico te condiciona, ¿sí? Tú vas a un lugar donde existe, por ejemplo, una discoteca, apenas entras, ¿sí?, esa energía te cunde, ¿sí?, y hace que tú actúes según la energía que está encerrada
dentro de esa discoteca, o tal vez dentro de un prostíbulo, larvas terriblemente fuertes a nivel de la lujuria que adormece, fascinan, apasionan y hacen dormir la conciencia a la persona que entra y sufre a lo largo. Energías que te condicionan. La energía del yo psicológico es múltiple, tantos agregados y día a día que se van agregando. Nosotros no somos una sola persona, somos 10.000 personas. La escuela Carlos Gustavo Jung allá en Alemania, la Gestalt, ha determinado que el ser humano tiene esas 10.000 personas. Esas 10.000 personas con las impresiones de instante a instante están saliendo y están manejando nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Y normalmente manejan torpemente. Si nosotros queremos ser libres y manejar nuestra vida, debemos ser una sola persona. Y esa persona tiene que ser el ser, la conciencia. Tiene que ella manejar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras facultades. También es de entender que el yo psicológico es totalmente mecánico, recurrente. Si ustedes se dan cuenta y se autoobservan ustedes, siempre actúan de la misma manera, siempre te están protestando de la misma manera, siempre están pensando de la misma manera, en una mecanicidad. No es libre el yo psicológico, es condicionado. Si queremos la libertad, nosotros tenemos que eliminar al yo psicológico. Aparte que es torpe, violento, él es el asesino, él es el violador, pero hay que entender que esa energía está dentro de nosotros y nosotros somos los responsables de esa energía. Y como responsables tenemos que asumir las tonteras que puede crear un yo de lujuria, o un yo de ira, o un yo de vanidad, o un yo de miedo. Así, el yo psicológico es una energía torpe y violenta, que no te deja ni hacer un buen deporte, que no te deja desarrollar la ciencia, las artes marciales, la música, ni te deja, tal vez, te digo, escuchar o disfrutar de la música. ¿Sí? El yo psicológico te condiciona, es torpe, mecánico, violento. Aparte debemos entender que en las familias, si hacemos un examen, el hombre y la mujer, dos seres hermosos, que a cierta edad, un grado de conciencia, disfrutan del cariño y buscan unirse en un matrimonio. Y cuando se unen en un matrimonio, lamentablemente, el yo psicológico empieza a funcionar con sus hábitos y sus costumbres. En ciertos lugares del mundo hay ciertas costumbres, como por ejemplo le llaman el viernes de soltero. Entonces el hombre dice a su querida esposa: nosotros los hombres hacemos el viernes. Entonces salen. Los viernes es un día donde normalmente beben y la mujer se queda, pero ¿cómo se queda? Con celos. El hombre sale, vuelve borracho, los celos, la mente piensa, los celos, y la mujer y el hombre se pelean, se maltratan. ¿Sí? Y ese maltratarse hace que el hombre la golpee a la mujer, y la mujer normalmente se queja a una autoridad, a la policía. El hombre es encerrado, al día siguiente reacciona y pide perdón en su mecanicidad. Y la mujer
que no tiene otra, tiene que perdonarlo. Y cuando vuelve de nuevo al viernes, de nuevo la misma historia. Y día a día, y viernes, los yoes se van fortaleciendo, ¿sí? Y nace el odio, y nace la ira, se robustece, y puede llegarse a casos muy terribles, donde puede haber asesinatos y cosas así. Y más aún, que los hijos dentro de esa familia están recibiendo una información, una educación, que a la larga en la personalidad vamos a tener cosas horribles más después. Así es el biopsicológico de la mecanicidad. Así es de entender que solo el biopsicológico separa, hace que se divorcien las parejas, ¿sí? Hacen que los seres que se querían se separen y haya mucho dolor. También es importante el comportamiento del ego, que se llama gregario. La palabra gregario nos hace entender que el biopsicológico es montonero, pandillero, que se agrupa cuando actúa. Si ustedes se autoobservan, van a descubrir que cuando uno golpea la puerta con la ira de una patada, si ustedes investigan por dentro por qué lo han hecho, van a encontrar 8 defectos que están por detrás. Puede ser vanidad, puede ser celos, puede ser ira, puede ser un concepto o un recuerdo, una educación creada tal vez por sus padres, porque el padre de él pateaba las puertas, era un abusivo, y todas esas cosas se quedan en el niño, que se convierte en padre de familia. Entendiendo todo este mundo, quiero que entiendan que todo el mundo, en diferentes religiones, se habla mucho de lo que es la conciencia, las virtudes y cosas así, pero nadie te da una técnica para que tú te transformes. La gnosis eterna te da ese conocimiento. ¿Y cuál es? La autoobservación. Cuando uno se autoobserva, en la calle, en el deporte, en la fiesta, en el micro, en el café, se va a autodescubrir. Entonces, es importante crear una vida interior. Hemos creado una vida externa, pero ahora debemos crear una vida interior. Cuando uno se autodescubre, entonces uno se autoanaliza. Entonces es importante entender que dentro de esta creación existe un mundo tan hermoso que se llama la cuarta vertical. Y con esa cuarta vertical, que es el tiempo, cerrando los ojos, podemos hacer una retrospección. Y en esa retrospección es importante tener la ayuda de algo hermoso que tenemos, parte de nuestra conciencia, que quiero decir, de nuestra divinidad. Todo ser humano tiene el aspecto femenino, el aspecto de la comprensión. Por eso en todas las mitologías del mundo siempre se la ha nombrado, ¿sí? Siempre se ha dado ese conocimiento. El padre y la madre, el Osiris y la Isis, el Manco Cápac o la Mama Ophir, o Brahma o Devi Kundalini, o José o María, dentro de lo que es el mundo católico cristiano. Así pues, quiero que comprendan que cuando uno, en el análisis, llama a su Madre Divina, entonces esa energía de comprensión nos ayuda a comprender el error
el trauma y el vicio. Entonces, es de entender que todo ser humano sí o sí necesita la meditación, la oración, todos los días. La meditación es el estómago para digerir, como digerimos el alimento, ¿sí? Comemos una comida y nuestro cuerpo, nuestro estómago asimila lo que necesita y desecha lo malo, lo que no necesita. La meditación es importante en nuestra vida, es nuestro estómago de las impresiones, y con la ayuda de la divinidad nosotros asimilamos lo que es del ser y desechamos lo que nos destruye a nosotros, que es el no ser. Es importante la comprensión, pero después de comprender y para comprender, quiero que comprendan que la creación tiene 7 mundos importantes: mundo físico, orgánico y químico, el mundo astral, el mundo mental, el mundo causal, el mundo intuitivo y el mundo espiritual. Cuando uno maneja los 7 mundos, es un hombre que se revoluciona de instante en instante y crece en sabiduría. Hoy en día, con el yo psicológico, si hacemos un análisis, ¿sí?, tenemos una infinidad de enfermedades en el mundo físico, orgánico y químico. En el astral, en el mundo más hermoso que es la cuarta vertical, somos fantasmas. En el mundo mental, estamos en el mundo del razonamiento comparativo, sin encontrar la verdad, sufriendo. En el mundo causal, como actuamos como Dios psicológico, estamos sembrando odios, iras, codicias, estamos robando a nuestros seres queridos. Entonces, en el causa y efecto, hoy en día, en lo que se llama el karma, estamos sufriendo lo que hemos hecho en vidas anteriores y en esta vida misma. Por eso es que el ser humano sufre de diferentes enfermedades, sufre, ¿sí?, de una vida que no tiene ni trabajo y muchas otras cosas más. No existe suerte, que les podría decir, sino lo que siembras, cosechas. La vida es más grande, no solo tenemos esta vida, sino vidas anteriores, que hoy en día, con el psicoanálisis, hoy en día se hacen regresiones. En esas regresiones uno viaja al pasado y uno puede ver en la cuarta vertical, en los sueños, ¿sí?, la impresión que le ha creado, ¿sí?, un trauma, una fobia. Entonces, cuando se enfrenta a esa impresión, ¿sí?, y se busca comprender con la divinidad, seguro está que uno se cura. La impresión no transformada es el trauma. Así que, si uno viaja a su pasado, ¿sí?, seguro está que día a día se va a ir curando. Y aparte de curando, está saliendo de mundos encerrado, ¿sí?, y está resurgiendo como un ave fénix en sabiduría. Porque todo mundo, ¿sí?, cuando se lo comprende, se convierte en una sabiduría. Pero también es importante entender, ¿sí?, que cuando uno medita y ora, ¿sí?, y hace un análisis en los mundos físico, orgánico y químico, astral, mental y causal, debe buscar la comprensión. Y la forma de comprender es rogando a su divinidad. Después de un análisis, uno debe dejar de pensar y esperar la respuesta. Cuando la mente está tranquila, ¿sí?, en paz, se abre puertas a la divinidad. Y en ese abrir de las puertas, ¿sí?, entre nosotros la luz de la comprensión, la verdad. ¿Sí?
Entonces solo de esa manera nosotros, ¿sí?, nos curamos. Jesús dijo: buscad la verdad que ella os hará libres. A él mismo le preguntan: ¿cuál es la verdad? Él se calla. A Buda le preguntan cuál es la verdad, él se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque cada uno es un mundo diferente, con un pasado diferente, con impresiones diferentes. Entonces, nuestros abuelos, nuestros padres, nos aconsejan muchas cosas, pero eso es su verdad de ellos, tal vez. Pero nuestra verdad la tenemos que encontrar en este momento presente, ¿sí? A cada defecto, a cada trauma, a cada problema psicológico se debe encontrar su propia verdad. Y la única forma es con la técnica de la meditación, pero después del análisis dejar de pensar y hacer que venga la respuesta en la quietud mental. Esa quietud mental se puede ayudar con un sonido para distraer la mente, ¿sí?, y entrar en un estado de sueñito, ¿sí? Entonces cuando uno entra en un estado de sueño sin dormirse, ¿sí?, entonces uno recibe lo que normalmente en el accidente, ¿sí?, recibimos, ¿sí?, de vez en cuando una comprensión. Eso se llama intuición. En algún momento en la vida tenemos un problema, estamos razonando, estamos comparando lo que vemos, lo que sentimos, ¿sí?, con una teoría, con un concepto, con un libro que hemos leído, o con un dicho. En ese razonamiento, ¿sí?, entonces nosotros nos cansamos, gastamos energía y normalmente nos dormimos. Y cuando dormimos, ¿sí?, descansamos, dejamos de pensar, y nuestra divinidad, nuestra madre, que siempre está a nuestro lado, está tratando siempre de darnos la respuesta. Y un momento que dejamos de pensar, en ese momento viene la respuesta. Y decimos: ah, de eso estoy sufriendo, pero si en mis narices está la respuesta. Entonces, eso se llama comprensión. La comprensión adviene, ¿sí?, en el momento que dejamos de pensar. Puede ser cuando estemos trotando, lavando ropa, caminando, ¿sí?, en un momento X, ¿sí?, se da la comprensión. Y esa comprensión es la verdad. Esa comprensión es una sabiduría. Esa comprensión es una sabiduría que entra a nuestro mundo interior. Y nosotros ya no somos vacíos, sino somos hombres que tenemos ya una vida interna. Ya estamos por algo. Y esos frutos que hemos sacado del mundo de la divinidad, cualquier rato lo podemos dar a otros seres que están necesitando. De esa manera, un hombre vive, se siente feliz. ¿Por qué? Porque está dando, ¿sí?, lo que él ha capturado. Quiero que comprendan, si hablamos de sabiduría, ¿sí?, que no solamente esta técnica solo sirve para la parte psicológica, sino para descubrir el funcionamiento de las matemáticas, de la ciencia, de la química, de la biología, de la filosofía, de la política, del arte, de la religión. Grandes seres que han utilizado esta técnica nos han regalado todos esos frutos que nos han capturado, en lo que es, o lo que hoy en día tenemos como los adelantos de la ciencia, como los libros escritos como una Biblia, libros sagrados de la India, o del Tíbet, o Egipto, ¿sí?, rollos descubiertos en ciertas tumbas, desiertos. Toda esa sabiduría no es nada más que abrir puertas hacia el ser. Y cuando abres puertas hacia el ser, entonces recibes.
porque Dios siempre está tratando de darnos lo máximo para vivir lo mejor posible en nuestras vidas. Pero deben comprender que esa capacidad de capturar la sabiduría de la divinidad está en el grado de conciencia. Si nosotros tenemos un 10% de conciencia despierta, entonces tenemos mayor facilidad de capturar ese conocimiento. Entonces, existe un conocimiento que debe ser practicado hoy en día, que es la muerte psicológica. Debéis entender que el fuego es el instrumento de transformar la naturaleza. Hoy en día nosotros con el fuego estamos creando autos, computadoras, una infinidad de cosas que nos sirven. Pero también el fuego sirve para transformar nuestra psicología. Por eso el secreto de la cruz es el fuego. Y por eso en la cruz está escrito INRI, ignis natura renovater integra. El fuego incesantemente renueva la naturaleza. Entonces, existe un ejercicio, ¿sí?, de hacer fuego en nosotros. Y ese ejercicio es cerrar la boca, respirar por la nariz, capturar el prana, ¿sí?, con el ham internamente. Y en ese momento de respirar por la nariz, contraer el coxis y llevar esa energía por la columna al cerebro y al corazón. Internamente se dice ham, y para inhalar el aire y contraer el coxis, y sah para exhalar el aire. Internamente se va a capturar el fuego ígneo y se va a llevar por la columna vertebral. Y ese fuego ígneo no es nada más que la espada flamígera o la lanza, ¿sí?, que se lo puede ver en diferentes mitologías y diferentes héroes solares que están eliminando al Dios psicológico. Estoy hablando de ángeles, de arcángeles, ¿sí?, estoy hablando de la misma Virgen María, de un Miguel Ángel. Esa es la conciencia con el fuego, en la simbología que hoy tenemos como regalo en las diferentes iglesias, en el arte regio, ¿sí?, con ese conocimiento para poder eliminar al Dios psicológico. Entonces, cuando tú capturas ese fuego y lo llevas por la columna, y cuando tú has comprendido al defecto y ya no quieres vivir ese mundo, entonces le pides a tu Madre Divina que elimine, ¿sí?, a la ira que has descubierto, o a la vanidad, o al orgullo, o al miedo. Con la imaginación y con la voluntad se le dice a la Madre: Madre, elimina a este defecto que comprendí. Tú con la imaginación y además entendiendo que el sonido es la creación, y como un regalo para que la espada funcione, el sonido es Ram y Yo, o Krim, Krim. ¿Sí? Con el sonido del Ram y Yo, con la imaginación y pidiendo a la Madre, nosotros al yo descubierto que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros órganos sexuales, de ira o de vanidad, que lo sentimos en sensaciones, nosotros le hacemos la disección, lo eliminamos con ese fuego flamígero del Krim, 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 o Ram y Yo, Ram y Yo, Ram y Yo. De esa manera, el yo psicológico va a morir. Día a día que ustedes trabajen en un defecto, se van a dar cuenta, si es la ira, por ejemplo,
que un 100% salía y cometía errores terribles, ¿sí?, con el crimen, y comprendiéndolo, van a darse cuenta que día a día, ¿sí?, su porcentaje de fuerza va a disminuir y va a aumentar el porcentaje de la conciencia. Un 1%, 2, 3, 4, 5%. Imagínense que ese 5% de paciencia, ¿sí?, de tenacidad, les va a dar la capacidad de manejar mejor sus gimnasios psicológicos, su vida misma, ¿sí? Ya no van a estar cometiendo errores tan violentos y ciegos. Es de esa manera que una persona se transforma. Mas deben comprender que dentro de nosotros también existe otra energía que se llama la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una energía creada desde que naces hasta que mueres. Hoy en día sabemos que un nombre y un apellido de esa persona bautizada, ¿sí?, esa es la personalidad, que recibe una educación, impresiones. Pero deben comprender que esa personalidad no es eterna, sino es una energía, ¿sí?, solamente que vive una temporada, una época, ¿sí? La personalidad es una energía, ¿sí?, de impresiones, ¿sí?, para que me entiendan, ¿sí? Se habla de lo que es el mundo genotipo, los genes. Entonces dentro de los genes tenemos una información, ¿sí?, una información de nuestro pasado. Los yoes y la conciencia crean un mundo, ¿sí?, dentro de nosotros, que podríamos decir hasta de enfermedades. El yo psicológico es la enfermedad. Entonces, nuestros actos de vidas anteriores, ¿sí?, están en nuestro cuerpo mismo, en nuestros genes mismos, ¿no? Entonces nosotros nacemos en diferentes familias. Los cuerpos, materia y energía, día a día está regenerándose, o tal vez degenerándose, con el yo psicológico por el aumento del yo. Entonces existe una infinidad de todo tipo de cuerpos. Y más aún todavía, que cuando uno nace como negro, nace blanco, bello, o mal del corazón, ¿sí?, con las impresiones de la gente, ¿sí?, con conceptos, ¿sí?, que te van insultando y te van diciendo eres flaco, o eres gordo, o eres petizo, o eres feo, o te van alabando que eres muy hermoso. Entonces esas impresiones se van quedando dentro de ti y van formando esa personalidad que tú tienes. También es importante, al hablar de la personalidad, ¿sí?, la oportunidad que el ser humano tiene para cambiar, ¿sí?, esa materia, energía y conciencia cuando nace, ¿sí?, el nuevo ser, el ser humano que en vidas anteriores vuelve a nacer. Entonces con la educación nosotros podemos hacer que la conciencia crezca o que el defecto crezca. Si nosotros tenemos un padre, ¿sí?, que sabe de hipnosis, que sabe transformar impresiones, que sabe meditar, que comprende la naturaleza, entonces con música, ¿sí?, con ejemplos, nos va a cambiar nuestra psicología, ayudándonos a comprender, es de entender que el niño mismo tiene que hacer el mismo trabajo de autoobservación, descubrimiento, análisis, comprensión, tiene que hacer el mismo Hamsa, él mismo tiene que eliminar a su defecto. Entonces el padre tiene que buscar la forma de hacerle comprender con una película, con una historia. Cada padre sabe, ¿sí?, cómo hacer comprender. Y el mismo niño tiene que en su voluntad eliminar
con el mismo Hamza y el Krim, el defecto, para que nazca la virtud y esa virtud maneje su vida. Pero si el niño es educado por un drogadicto, un ladrón, un borracho, un prostituto, ¿qué tendremos? ¿Qué seremos? ¿Sí? Seremos pues igual que el padre, ¿no? Claro, no está en un 100% condicionado eso, pero sí tiene una influencia, porque hay que entender que el ser humano nace y muere, y hay seres, ¿sí?, que nacen con un grado de conciencia y solo nacen por aprender algo o por el karma, ¿sí?, que nunca van a ser condicionados. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia de experiencia, ¿sí? Bueno, esa es la personalidad. También es importante entender que la personalidad es influenciada, también condicionada por las influencias de las estrellas, ¿sí?, por Aries, Tauro, Géminis. Influye el nacimiento, el cuerpo, también influyen las guerras, influyen épocas de terremoto cuando uno nace, influye el lugar en que vives, ¿sí?, influyes que nazcas en Europa, en América, en África, te va formando una psicología, una personalidad con las impresiones. Muy bien. Ante todo esto también es importante entender que hoy en día, ¿sí?, la personalidad es falsa. ¿Por qué? Porque está creada por el yo psicológico. Entonces vemos rostros hermosos, pero por dentro existe una infinidad de yoes. Entonces no sabemos cómo son las personas. Entonces no podemos exigir a la gente, ¿sí? Ellos son creados por los yoes, ellos mismos están creando más yoes psicológicos. Entonces la gente hoy en día es falsa, hay que comprender. Pero en la relación que tengamos nosotros con los seres que están a nuestro alrededor, es importante relacionarnos con nuestra conciencia, con nuestra divinidad, y siempre pedir al Padre saber cómo hablar, cómo escuchar, y siempre al hablar tenemos que hablar a la conciencia de las otras personas. Si hablamos a la conciencia de las otras personas, la conciencia nos responderá. Si hablamos con nuestros yoes, a sus yoes, tendremos problemas, porque el yo psicológico siempre es torpe, siempre está creando problemas, siempre está creando, ¿sí?, mundos de dolor. Así es la falsa personalidad. Más quiero recalcarles que esta conferencia tiene un objetivo de hacer crecer la conciencia. Y ese crecer de la conciencia no es mecánico, sino es un esfuerzo consciente de una persona, ¿sí?, que debe cambiar su forma de pensar, de actuar, de sentir y de vivir, ¿sí? La única forma es autoobservando, autodescubriendo, autoanalizando, buscar la meditación, la oración y buscar el fuego ígneo de la creación, llevarla por la columna, ¿sí?, y después utilizar ese fuego en espada, en lanza, y pedir a su Madre Divina que elimine al defecto comprendido con el sonido de Krim, Krim o Ram, Yo o Ram y Yo. Así pues, mis queridos amigos, una vez más he querido darles una conferencia que les ayude en este trabajo de desarrollar la inteligencia, la sabiduría, la libertad, la verdad, el amor consciente. Un servidor, Franz Terán. Paz y bendición.
manejar a la naturaleza del fuego, de la tierra, del aire, del agua y del éter. Estoy hablando de la capacidad de manejar a los elementales de la naturaleza. Entonces, si la conciencia es eso, ¿qué estamos esperando para hacerla crecer? Pero deben entender que hoy en día, lamentablemente, con la educación ya no se hace crecer la conciencia, sino solo se disfruta del mundo intelectual creado por otros hombres que un día, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Vivieron con la conciencia y la naturaleza, se integraron y sacaron esa sabiduría. Pero hoy en día el ser humano ya no está creciendo. Lamentablemente está repitiendo lo que otros han hecho. Porque la única forma de crecer en la ciencia, en el arte, la filosofía y la religión es con la conciencia, con la intuición, con la imaginación, con la inspiración, con las virtudes de amor a la naturaleza, de amor a la humanidad, de dar algo a esta sociedad. Así pues, más deben comprender que lo que le ofusca la conciencia, lo que hace que no desarrolle hoy en día, es el yo psicológico. Otro conjunto de energías que viven en nosotros. Estoy hablando del odio, del miedo, del estrés, del resentimiento, de la lujuria, de la vanidad, de la codicia, Tenochtitlán, allá en México, Egipto, el Alto Egipto, en Grecia, la escuela de Platón, el mundo de Tiwanaku, o el Cusco, los incas, la isla del sol, de la luna, creadores de sacerdotes y sacerdotisas. Antes sí teníamos una educación donde se desarrollaba el cuerpo, el alma y el espíritu. La conciencia estaba en un 100%. Sí hay que entender que en la creación siempre debe, y es parte de la creación, existir el yo psicológico. ¿Por qué? Porque el ser humano debe renacer con el esfuerzo, con la revolución, ¿sí? Y salir del yo psicológico como una ave fénix. Y cada vez que uno sale de un error, nace con mayor esplendor, resurge con mayor sabiduría, con mayor inteligencia. Así que no hay por qué amargarse, sino es una tontera estar tirado. Lo importante es volverse a levantar. Y hoy en día, en una época que es final, que es un invierno, ¿sí?, de lo que es esta raza, nosotros debemos aprovechar a lo máximo a despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que existirá una nueva raza, y esa nueva raza estará con gente despierta. No habrá el yo psicológico. Para eso, ¿sí?, existe de la flojera, de la mala voluntad, del estrés, y que día a día hoy se están creando nuevas enfermedades, que hoy la psicología pues es muy erudita para ponerle, ¿sí?, un nombre, ¿sí? Pero sin embargo quiero que comprendan que el ser humano, cuando nace, la divinidad, la ley, hace que nazca con un 3% de conciencia despierta. Esos 3% de conciencia despierta, ustedes
pueden ver en un niño recién nacido, en los primeros años de lo que es la infancia. ¿Sí? Los niños son clarividentes. Los niños disfrutan de la paz, de la alegría, de la libertad. Son sencillos, mucha intuición, mucha imaginación y mucha inspiración. Pero lamentablemente esta sociedad manejada hoy en día por el yo psicológico, y lo único que se busca en el mundo de la vanidad es niveles sociales. No interesa ser quien eres tú, lo importante es tener la conciencia despierta. Y hoy en día ni las escuelas, ni los colegios, ni las universidades se dedican a desarrollar la conciencia. Pero hay que entender que hace miles de años las universidades no eran como las que tenemos hoy en día. Las universidades de antes podríamos nombrarlas a lo que es tergiversadas. Y quiero decirles que la conciencia es algo hermosísimo en nosotros, que si el ser humano tendría el 100% de la conciencia despierta, la vida de este mundo sería diferente. La vida de este mundo sería en armonía, en inteligencia. Estaríamos conquistando, ¿sí?, el infinito, la galaxia. Tendríamos una matemática tridimensional, cuántica, quinta, sexta y séptima. Tendríamos una alta tecnología, como otros seres en el mundo existen en la creación, que hoy disfrutan de esa tecnología. Entonces, es importante comprender que la conciencia es Dios en nosotros, es la inteligencia, que la conciencia son, para que entiendan perfectamente, virtudes, energías perfectas en nosotros, que en algún momento cuando las sacamos, vivimos plenamente en este mundo. Estoy hablando de la paciencia, estoy hablando de la tenacidad, de la perseverancia, de la comprensión, de la sencillez, del altruismo, del amor. Estoy hablando de la verdad. Estoy hablando de facultades y poderes, que son la polividencia, la clarividencia, la intuición, la imaginación, la inspiración, la telepatía, la capacidad Mis estimados amigos, con todo el cariño y el respeto que se merecen todos ustedes, en esta conferencia que se llama El Estudio Psíquico del Hombre, tratando de hacer sencilla el trabajo psicológico en el despertar de la conciencia, quiero que comprendan que cada uno de nosotros debe entender que tenemos un cuerpo físico, orgánico y químico, que tenemos este cuerpo de tejidos, de órganos, de células, 5 centros muy importantes: el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. Más tenemos las puertas a este mundo, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Más es importante entender que tenemos
tres energías muy importantes en nosotros. ¿Cuáles son? Conciencia, ego y personalidad. En esto quiero recalcarles y hacerles comprender que nuestro objetivo, ¿sí?, es la conciencia. Y entender qué es la conciencia y valorizar porque es lo que tenemos que hacer crecer en nosotros. Hoy en día muchas cosas están